Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Sri Chaitanya Charitamrita Adilila Capítulo 7. Los 5 aspectos del Señor Chaitanya. Texto 16. El Señor es como un gran fuego llameante y las entidades vivientes son como pequeñas chispas de ese fuego. Aunque tanto las chispas como el gran fuego son fuego y tienen el poder de quemar, este poder no es el mismo en el fuego que en la chispa, porque hay que tratar de un modo artificial de ser como un gran fuego, cuando por naturaleza se es como una pequeña chispa. Se debe a la ignorancia. Hay que comprender que ni la Suprema Personalidad de Dios ni las entidades vivientes pequeñas como chispas tienen nada que ver con la materia. Pero cuando la chispa espiritual entra en contacto con el mundo material, su cualidad ardiente se extingue. Esa es la situación de las almas condicionadas. Por estar en contacto con el mundo material, su cualidad espiritual está casi muerta. Pero como todas estas chispas espirituales son partes integrales de Krishna, como afirma el Señor en el Bhagavad Gita, Mamaivansa, puede revivir su condición original al liberarse del contacto material. Esto es pura comprensión filosófica. En el Bhagavad Gita se declara que las chispas espirituales son sanatanas, eternas. Por tanto, la energía material maya no puede afectar su condición natural. Podría alegarse, ¿qué falta hace crear chispas espirituales? La respuesta podría ser, puesto que la absoluta personalidad de Dios es omnipotente, tiene potencias tanto ilimitadas como limitadas. Esto es lo que significa omnipotente. Para ser omnipotente, no solo debe tener potencias ilimitadas, sino también potencias limitadas. De manera que para exhibir su omnipotencia manifiesta ambos tipos. Las entidades vivientes están dotadas de la potencia limitada, aunque son parte del Señor. El Señor manifiesta el mundo espiritual mediante sus potencias ilimitadas, mientras que con las limitadas se manifiesta el mundo material. En el Bhagavad Gita 7.5 dice el Señor: Apareyan itastuanyang prakritim vidime parang jiva bhutang mahabaho yayedam paryate yagat. Oh Arjuna, el de los poderosos brazos. Además de estas energías inferiores, hay otra energía mía superior, que incluye a las entidades vivientes que están explotando los recursos de esta naturaleza inferior material. La Jiva Bhuta, las entidades vivientes, controlan el mundo material con sus potencias limitadas. En general, la gente está confundida por las actividades de científicos y tecnólogos debido a Maya. Creen que Dios no es necesario y que ellos pueden hacerlo todo, pero en realidad no es cierto, puesto que esta manifestación cósmica es limitada, su existencia también lo es. En este mundo material todo es limitado y por esta razón hay creación, mantenimiento y disolución. Sin embargo, en el mundo de la energía ilimitada,
el mundo espiritual no hay ni creación ni destrucción. Si la, si la personalidad de Dios no poseyese tanto energías, si la personalidad de Dios no poseyese tantas energías limitadas como ilimitadas, no podría ser llamada omnipotente. Anor Aniyang Mahato Mahiyang. Anor Aniyang Mahato Mahiyang. El Señor es más grande que lo más grande y más pequeño que lo más pequeño. Es más pequeño que lo más pequeño en la forma de las entidades vivientes y más grande que lo más grande en su forma de Krishna. Si no hubiese nadie a quien controlar, si no hubiese nadie a quien controlar, no tendría sentido la noción del controlador supremo, Ísvara. Lo mismo que no tiene sentido que haya un rey sin vasallos. Si todos los vasallos fuesen reyes, no habría diferencia entre el rey y el ciudadano común. De manera que para que el Señor pueda ser el controlador supremo, tiene que haber una creación que controlar. El principio básico de la existencia de las entidades vivientes se llama Chit Vilaya, placer espiritual. El Señor omnipotente manifiesta su potencia de placer creando las entidades vivientes. En el Vedanta Sutra 1.1.12 se describe al Señor como Ananda Mayo Vyasat. Por naturaleza Él es receptáculo de todo placer, y como Él quiere disfrutar del placer, tiene que haber energías que se lo den o que le procuren el estímulo del placer. Esta es la perfecta comprensión filosófica de la verdad absoluta. Texto 117. Las entidades vivientes son energías, no la fuente de energía. La fuente de energía es Krishna. Hay descripciones muy vívidas de este hecho en el Bhagavad Gita, el Vishnu Purana y otras escrituras védicas. Significado por Srila Prabhupada. Como ya se ha explicado, hay 3 prastanas en el sendero del progreso en el conocimiento espiritual, a saber, Nyaya Prasthana, filosofía Vedanta; Shruti Prasthana, los Upanishad y los mantras védicos; y Smriti Prasthana, la Bhagavad Gita, el Mahabharata, los Puranas, etc. Por desgracia, los filósofos mayavadis no admiten el Smriti Prasthana. Smriti se refiere a las conclusiones que se sacan de la evidencia védica. A veces, los filósofos mayavadis no admiten la autoridad de la Bhagavad Gita ni de los Puranas. Y esto se llama Ardha Kutkuti Nyaya, la lógica de la mitad de la gallina. Ver Adi Lila, capítulo 5, texto 176. Si se cree que las escrituras védicas hay que admitir todas las que hayan sido reconocidas por los grandes acharyas, pero los filósofos mayavadis admiten solamente
el Nyaya Prasthana y el Shruti Prasthana, rechazando el Smriti Prasthana. Pero en este punto, Sri Chaitanya Mahaprabhu cita evidencias del Gita, del Vishnu Purana, etc., que son Smriti Prasthana. Nadie puede evitar a la personalidad de Dios en las declaraciones del Bhagavad Gita y otras escrituras védicas como el Mahabharata y los Puranas. Por esto Sri Chaitanya cita un pasaje del Bhagavad Gita 7.5. Texto 118. Oh Arjuna, el de los poderosos brazos, además de estas energías inferiores, hay otras energías mías, superior, que incluye a las entidades vivientes que están explotando los recursos de esta naturaleza, inferior material. Significado por Srila Prabhupada aquí. En el Bhagavad Gita se explica que los 5 elementos, tierra, agua, fuego, aire y éter, constituyen la energía densa de la verdad absoluta y que hay también 3 energías sutiles, a saber, la mente, la inteligencia y el ego falso, o identificación con el mundo fenomenal. De modo que la manifestación cósmica entera se divide en 8 energías inferiores, todas ellas. De modo que la manifestación cósmica entera se divide en 8 energías inferiores, todas ellas. Como explica la Bhagavad Gita, Mama Maya Duratyaya, la energía inferior llamada Maya es tan fuerte que, aunque la entidad viviente no pertenezca a esa energía, debido a la fuerza superior de la energía inferior, la entidad viviente Jiva Bhuta olvida su condición real y se identifica con dicha energía. Krishna dice claramente que más allá de la energía material hay una energía superior conocida como Jiva Bhuta. Las entidades vivientes, al entrar en contacto con la energía material, esta energía superior conduce todas las actividades del mundo material fenomenal entero. Al entrar en contacto con la energía material, esta energía superior conduce todas las actividades del mundo material fenomenal entero. La causa suprema es Krishna, Janmadhyasya, que es el origen de todas las energías, las cuales actúan de diferentes maneras. La suprema personalidad de Dios tiene las 2 energías, la inferior y la superior, y la diferencia entre ellas consiste en que la energía superior es objetiva y real, mientras que la inferior es un reflejo de la superior. El reflejo del sol es en un espejo o en el agua parece ser el sol, pero no lo es. Análogamente, el mundo material no es más que un reflejo del mundo espiritual. Aunque parece que es real, no lo es. No es más que un reflejo temporal, mientras que el mundo espiritual es una realidad objetiva. El mundo material, con sus formas físicas y sutiles, es meramente un reflejo del mundo espiritual.
La entidad viviente no es un producto de la energía material, es energía espiritual que en contacto con la materia olvida su identidad. Así pues, la entidad viviente se identifica con la materia y se ocupa con entusiasmo en actividades materiales bajo la apariencia de un tecnólogo, científico, filósofo, etc. La entidad viviente no sabe que no es un producto material, sino espiritual. Habiendo perdido su verdadera identidad, lucha duramente en el mundo material, y el movimiento Hare Krishna o movimiento para la conciencia de Krishna trata de revivir su conciencia original. Sus actividades, como la construcción de grandes rascacielos, es prueba de inteligencia, pero esta clase de inteligencia no es avanzada, ni mucho menos ni mucho menos. Debes saber que lo que realmente importa es liberarse del contacto material, porque al absorber la mente en actividades materiales, vuelven a tomarse cuerpos materiales una y otra vez. Y aunque falsamente se pretenda ser muy inteligente en el estado de conciencia material, nadie lo es. Cuando hablamos del movimiento para la conciencia de Krishna, que se propone hacer que la gente sea inteligente, la entidad viviente condicionada lo comprende de manera equivocada. La gente está tan inmersa en el concepto material de la vida que no cree que, no cree que pueda haber ninguna actividad basada realmente en una inteligencia que esté más allá de la construcción de rascacielos y grandes carreteras y fabricación de coches. Esto es prueba de Mayaya Pajrita Gyana, la pérdida de toda inteligencia por la influencia de Maya. Cuando una entidad viviente se libera de estos conceptos erróneos, se llama liberada. Cuando está realmente liberada, no se identifica con el mundo material. El signo de mukti, liberación, es el ocuparse en actividades espirituales en lugar de ocuparse falsamente en actividades materiales. El servicio devocional trascendental de amor es la actividad espiritual del alma espiritual. Los filósofos mayavadis confunden esta actividad espiritual con la materia, pero el Bhagavad Gita 14:26 confirma: Mancha yogya bicharena bhakti yogena shevate sagunan samatityaitan brahma bhujaya kalpate. El que se ocupa en las actividades espirituales del servicio devocional puro, Abhyavicharini Bhakti, es elevado inmediatamente al nivel trascendental y debe ser considerado Brahma Bhuta, que indica que ya no está en el mundo material, sino en el espiritual. El servicio devocional es iluminación o despertar. Cuando la entidad viviente realiza las actividades espirituales y la perfección bajo la dirección de un maestro espiritual, llega a tener un conocimiento perfecto y comprende que no es Dios,
sino un sirviente de Dios. Como ha explicado Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jivera Swarupa Haya, Krishnera Nityadas, la entidad real, la identidad real de la entidad viviente consiste en ser un sirviente eterno del Supremo. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 20, texto 108. Mientras no se llega a esta conclusión, se permanece en la ignorancia. Esto también lo confirma el Señor en el Bhagavad Gita 7:19. Bahunam Jangmananante, Bahunam Jangmana, Bahunam Jangmanan ante Jnanavam Prapadyante Samahatma Sudurlabam. Después de nacer muchas veces y luchar por la existencia y cultivar el conocimiento, cuando alcanza el verdadero conocimiento, el ser viviente se entrega a mí. Este avanzado Mahatma, gran alma, se encuentra rara vez. Así pues, aunque los filósofos mayavadis parecen muy avanzados en conocimiento, aún no han alcanzado la perfección. Para llegar a la perfección, deben entregarse voluntariamente a Krishna. Muy bien, vamos a parar aquí. Y si tienen mañana, pues tiempo, pueden escuchar el texto número 119 del capítulo 7 del Adi Lila. Los esperamos el día de mañana y les deseamos un feliz día en conciencia de Krishna. Hari Bol.